¿Cómo están, comunidad hermosa? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, según donde se encuentren en cualquier parte del mundo. La comunidad Atrae les da nuevamente la más cordial bienvenida a este su martes de conferencia, donde ya saben que nos encanta dejarlos más que con respuestas, con muchas preguntas. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una gran exposición para ustedes impartida por un gran amigo, un gran coach, un gran personaje que estoy seguro que los va a sorprender. La conferencia del día de hoy se titula Mi Oscuridad y Yo, impartida por nuestro querido coach amigo Horus Frías. Si tú estás cansado de proponerte objetivos que no cumples, dejas todo para después afectando tus resultados. ¿Qué puedes hacer para tener el éxito en tus objetivos? Descubre si esta conferencia busca el equilibrio en ti para lograr todo lo que te propongas. Vas a tener grandes beneficios, vas a identificar cualidades que te convierten en la persona que estás siendo hoy. Acuérdense que hablamos mucho del devenir. Encontrarás la causa raíz de la postergación y desarrollarás una estrategia equilibrada para establecer planes de acción alineados a tu interés primario. Así que, en conclusión, si eres de esos que dice que va a hacer algo y no lo hace y tienes 5 años queriendo bajar de peso o poner tu empresa o alcanzar objetivos, esta conferencia es para ti. Impartida por el maestro Horus Frías, originario del mismísimo Caracas, Venezuela. Él es conferencista, es coach ejecutivo organizacional certificado, titulado en gerencia financiera. Cuenta además con varios diplomados en desarrollo gerencial, gestión de negocios y coaching. Actualmente estudia simultáneamente la carrera de Derecho y la maestría en alta dirección de recursos humanos. Ha ocupado varias posiciones gerenciales en el sector financiero, tanto en Venezuela como en México. Es formador y evaluador para el Sistema Nacional de Competencias y la Secretaría de Educación Pública de México. Se ha especializado en el desarrollo de equipos altamente comprometidos por herramientas de liderazgo y comunicación efectiva, así como la aplicación de estrategias en el cumplimiento corporativo. También se desempeña como coordinador de capacitación y desarrollo de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, ARITAC. Y bueno, para no darles más resumen de toda su biblia de conocimiento, porque el maestro es una enciclopedia, con ustedes el queridísimo Horus Frías. Hermano, qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto saludarte, Sergio, y qué gusto saludar a toda la comunidad atrás, ¿no? Tanto tiempo que no teníamos una oportunidad de estar en estos espacios y qué gusto poder estar aquí reunidos con este tema que también es sumamente interesante y apasionante. Muchas gracias por esa bienvenida. El problema con esas bienvenidas y con esas semblanzas y todo ese rollo que te lanzas al principio es que pues pone la expectativa alta y si no le llegas pues está complicado, ¿no? Pero pues aquí buscaremos la manera de estar alineados precisamente a esa misma expectativa. Un gran saludo pues a todas las personas que ahorita están en sintonía, tanto por esta transmisión en Zoom como también a través de las redes sociales donde se está transmitiendo en vivo pues esta conferencia. Esta conferencia se plantea o parte de una imagen. En días recientes estaba viendo las redes sociales y me encontré con un meme. Pero este meme no era gracioso, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que los memes nos causan gracia, ¿no? Y son estas imágenes, ¿no? Que las personas van compartiendo y que van haciéndonos reír durante el día, ¿no? Sin embargo, este meme era distinto. Este meme me llevó a pensar, ¿no? A reflexionar algunas cosas y decir, bueno, sí es cierto, tiene toda la razón. Pero ese meme pues inspiró esta conferencia. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue mezclar algunas cositas y pues alinear precisamente algunos conceptos con base en ese meme en particular. Se los presento porque pues estoy creando como que la expectativa, vamos a ver cuál es el meme. Fíjense, aquí lo voy a compartir en ¿Cuál es? pantalla. ¿Cómo? Yo quiero saber cuál es el meme. Sí, ¿verdad? No, mira, lo vi en Facebook y me impactó. Aquí está. Fíjate, me llama la atención porque
habla acerca de una característica o de características que tenemos como seres humanos, ¿no? Que es precisamente la dualidad, ¿no? Y allí tenemos del lado izquierdo de la imagen, tenemos a una persona que probablemente conozcamos, ¿no? En este caso, a lo mejor ya algunos reconocieron esa imagen, el que Mi tío, está del mi tío lado, Gandhi. sí, ¿verdad? Mohandas Karamchand Gandhi, ¿no? Mejor conocido como el Mahatma Ujú. Gandhi, ¿no? Que fue precisamente, pues, un gran líder en el proceso de independencia de la India y reconocido mundialmente como una persona muy pacífica, una persona que promueve la paz. Y fíjate que tenemos a su lado contrario, ¿no? O sea, ¿qué figura tenemos ahí, ¿no? Entonces, esa Ah, imagen a mí me impactó cuando la vi, ¿no? Y, y, totalmente. en- y por supuesto que lo que menciona el texto, pues también es llamativo, ¿no? Porque habla acerca de personas que pueden ser gentiles, tranquilos, amables, pueden ser agradables, lindas personas, pero en el fondo hay algo que quizás no está tan alineado a eso. Y, y solamente nos habla del control de la bestia, ¿sí? El control de la bestia. El control, imagínate. Entonces, ¿cómo controlas a la bestia? O sea, porque pues detrás de esa fachada de amabilidad puede haber una bestia que está durmiendo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿conocemos a esa bestia? Yo, yo a ¿Cómo opera veces, esa bestia? Tú a veces, ¿cómo es eso? A ver, pues sí, fíjate que me hace mucho ruido ahorita lo que comentas porque parte de mi proceso de autodescubrimiento y crecimiento y demás fue duro entender y aceptar que mi, mi sombra, mi lado oscuro, el de Sergio, hablando por mí, es directamente proporcional a mi luz. muy Así es que está interesante. muy alto, está muy duro, está fuerte y es peligroso. Lo acepto, lo declaro, lo reconozco con amor y humildad. Excelente, ¿no? Pues precisamente de eso vamos a estar hablando un poquito, ¿no? De, de esa oscuridad con la que debo cargar, que es parte de mí y de la que no necesariamente soy tan consciente. Entonces, dejo de compartir esta imagen tan llamativa, tan provocativa, diría por allí, eh, estos coaches que pues provocan o que llevan a la reflexión. Y fíjate, eh, este tema está sustentado precisamente en un libro que los que tengan oportunidad de apuntar pueden leerlo ya con más calma. En este caso, este libro se llama El encuentro con la sombra y precisamente habla acerca del lado oculto de la naturaleza humana y se sustenta principalmente en las anotaciones de Carl Jung, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, pues está sustentado en esa fuente. Así que los que quieran profundizar en el tema es un tema interesantísimo que obviamente pues en una hora no vamos a poder abarcar en su totalidad, pero que nos deja como que con el abrebocas de profundizar más en lo que es nuestra propia oscuridad. Y este sentido de la oscuridad, pues lo podemos rastrear inclusive a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1886, se escribió una novela que fue en su momento, fue un bestseller, ¿sí? Fue un récord, ¿no? Y esa la escribió precisamente Robert Louis Stevenson. Él tuvo un sueño, él soñó que había un hombre que, que pues había cometido un delito y empezó a correr porque la policía lo perseguía, porque pues estaba haciendo, hizo algo muy malo, pero llegó un punto en que se encontró con una pócima, se la toma, se transforma en otra persona y nadie lo reconoce y él se pudo salir con la suya, ¿sí?
Ese fue el sueño que él tuvo. Ese sueño lo inspiró a escribir un libro. Ese libro fue precisamente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Sí? En este libro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay una persona muy pacífica, muy comprometida, un científico muy educado y cuidadoso, que es el Dr. Jekyll. ¿Sí? Pero él se toma una pócima que él mismo desarrolló, que inventó, y se transforma en una bestia, ¿no? En un hombre sin escrúpulos, que es Mr. Hyde. Y este Mr. Hyde, pues lo que hace es cometer delitos, hacer toda clase de fechorías, se convierte en una amenaza para la Inglaterra victoriana, ¿sí? Entonces, ese inicio, pues imagínate, estamos hablando de 1886, prácticamente 10 años antes de Freud y de toda la teoría del psicoanálisis y todo este rollo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que desde ahí este es un antecedente histórico muy interesante. Si nos vamos todavía más atrás, nos encontramos permanentemente recordatorios de cómo debemos comportarnos y de qué comportamientos no son aceptados, ¿sí? De hecho, si nos vamos a lo que son las tradiciones religiosas, incluso se habla acerca de los pecados capitales, ¿no? Esas conductas que definitivamente teníamos que evitar para lograr la salvación, ¿no? Y pues en todos los textos considerados sagrados por el ser humano, entiéndase la Biblia, el Corán, el Talmud, los escritos de Buda, todos estas enseñanzas de Buda, pues, todos estos escritos o todos estos textos que los seres humanos consideran que son claves para su vivir o su armonía espiritual, siempre terminan señalando conductas que no son adecuadas. Y esas conductas, al ser señaladas, pues te ponen un modelo de acción contrario, ¿no? Bueno, tú, si no quieres ser destruido, si no quieres sufrir la calamidad, si no quieres sufrir el castigo, debes evitar todo esto y comportarte como yo quiero, ¿sí? Debes ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que se va transmitiendo y eso va impactando en el ser humano, incluso desde la misma infancia. ¿Sí? Lo tenemos en los niños. Cuando el niño se comporta bien, ¿qué hacemos? Lo recompensamos, ¿no? O sea, te portaste bien en el colegio, arreglaste tu cuarto, hiciste la tarea, sacaste buenas calificaciones. ¿Qué hay allí? Ah, pues hay un factor de recompensa. Las conductas positivas son reforzadas con estas recompensas. ¿Qué pasa con las conductas que los padres consideran que son negativas? Porque acuérdense que desde la perspectiva del coaching, pues no decimos que algo es bueno o malo, ¿sí? Desde la perspectiva del coaching, simplemente manejamos los conceptos de que hay cosas que son limitativas y hay cosas que son generativas, ¿no? Entonces, cuando el niño hace algo que desde la perspectiva de sus padres o de su entorno no es adecuado, pues simplemente es reprimido, es castigado y desde ahí se empieza a mostrar cómo debería ser el patrón de conducta, ¿no? Entonces, hay que ajustarse a lo que la sociedad espera. Si no, recibes un castigo. Entonces, las conductas que manifiesta el niño quizás como de grosería, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como ser malcriado, ¿no? O ser egoísta, o actuar mal, pues evidentemente, pues inmediatamente es castigado. Y todo esto que es castigado no desaparece de la conducta del niño, no se va. No es que, mira, le diste como la chancla que usaban las mamás de antes, ¿no? Le diste un chanclazo al niño, o le diste un regaño, o lo mandaste a su cuarto sin cenar, y de la noche a la mañana, pues la conducta desapareció. No, esa conducta no desaparece. Simplemente se esconde, se guarda, se oculta, se reprime, ¿sí? Y
esa represión de la conducta, pues termina trayendo consecuencias. ¿Por qué? Porque toda conducta que es reprimida, pues termina expresándose de una manera mucho más amplia cuando tiene la oportunidad de salir, ¿sí? Es como un resorte. Aprietas el resorte, lo aprietas entre tus dedos. ¿Y qué pasa con este resorte? Va a llegar un momento en que tus dedos se van a cansar. Imagínense que tienen el resorte, lo aprietan y los dedos se van a cansar. ¿Por qué? Porque tienes en tensión precisamente todos los músculos, los ligamentos, las articulaciones, los tendones, todo los tienes haciendo una presión para mantener el resorte allí. ¿Qué pasa cuando te cansas y sueltas el resorte? ¿Se queda el resorte allí? No, simplemente el resorte sale volando. Igual pasa cuando hay alguna de estas conductas que está siendo reprimida. Cuando tiene la oportunidad de salir, pues simplemente va a salir a su máxima expresión y va a volar mucho más allá de lo que se espera. Y aunque pudiéramos pensar que este lado oscuro es negativo en su totalidad, realmente no lo es. Simplemente son facetas que también están ocultas allí. Por ejemplo, facetas infantiles, ¿no? ¿Cómo te ponías o cómo te comportabas cuando no te daban lo que querías? Ah, pues, ¿cómo te sentías? Eso lo tuviste que reprimir porque si no, pues te iban a castigar, ¿no? Ah, pues cuando de adulto, pues comienzas a tener algo que no recibes, algo que esperas, pues ¿cómo reaccionas? ¿No? Es cuando precisamente van saliendo cada una de esas conductas que estaban reprimidas en el pasado. Hay aspectos que están emocionalmente reprimidos, hay síntomas neuróticos también. También hay actitudes, talentos no desarrollados que también están guardados en la sombra, ¿sí? A lo mejor tú eras bueno para tocar algún instrumento musical, eras bueno para alguna actividad artística, pero simplemente fue reprimido por el escenario o el contexto en el que estabas en tu temprana infancia. Entonces, todo eso pues también se va guardando en la sombra. ¿Sí? Eso está allí. Eso no desaparece, sigue estando guardado. Recuerden que todo esto que estamos analizando lo estamos viendo desde la perspectiva del coaching. ¿Sí? Muy importante dejar claro esto porque esto toca muchos aspectos de la psicología y pues no es nuestra intención hablar de psicología, ¿sí? Ni invadir el campo de los psicólogos. Simplemente estamos haciendo notar qué es lo que está, ¿no? Para resolver qué es lo que está, pues está el especialista, que en este caso es el psicólogo, ¿no? No es nuestro rol, no nos toca como coaches meternos en esas áreas, pero sí al identificar las consecuencias que esos lados oscuros pues nos terminan teniendo, ¿no? Y precisamente vamos a reconocer este lado oscuro en, en las acciones de los demás, ¿sí? Es donde más fácilmente podemos ver lo que hay en nuestra sombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que de manera inconsciente buscamos la seguridad de observar la sombra. Entonces, yo no voy a conscientemente a buscar hacia adentro porque me voy a encontrar algo que no me gusta. Ah, pero ¿qué es más fácil? Ah, veo en el otro una conducta que probablemente no sea la más adecuada desde mi perspectiva y se manifiesta. Ah, y ahí termino haciendo la nota. Ah, mira lo que hizo fulano. ¿Sí? ¿Han escuchado la expresión lo que te choca, te checa? ¿Sí? Bueno, viene precisamente alineada a eso, ¿no? Lo que te choca, te checa, ¿no? Viene enfocada precisamente a que solamente descubrimos la sombra cuando vemos las conductas que tienen los demás. Y a veces lo vemos por el lado del rechazo, ¿no? Ay, me choca esta conducta de la persona, ¿por qué esta persona es así? Pero también está del lado contrario. Nunca hablamos del lado contrario, la admiración. ¿Sí? La admiración que usted siente por una persona en específico o por un grupo de personas. ¿Por qué te sientes identificado con un determinado grupo? ¿Sí?
¿Por qué te asocias con las personas que te asocias? ¿Por qué tienes ese cantante favorito? ¿Por qué te gusta ese estilo de películas? ¿Por qué sigues a Sergio Lois en redes sociales? Aquí lo tenemos a Sergio. ¿Por qué? Porque de alguna manera, también al admirar a la persona, también estoy haciendo un encuentro con la sombra que tengo, ¿sí? Con ese talento que a lo mejor no desarrollé, con eso que me gustaría hacer que no hago, ¿sí? Entonces, no todo es el lado negativo, porque pues hablamos quizás de las conductas negativas, ¿no? Hablamos quizás de la pereza, de la estupidez, de la sensualidad o de la espiritualidad del otro, ¿sí? Pero también podemos ver los lados positivos, entre comillas, del otro, y tanto la admiración como el rechazo de estas conductas, pues es simplemente una manifestación de nuestro encuentro con la sombra, ¿sí? Si no estuviera en nuestra sombra, no pudiéramos verlo. Y eso lo hace sumamente interesante, ¿no? Yo le decía a Sergio hace un rato que estos temas se prestan más para una plática tequilera. Ya tengo mi tequila. Sí, pues bueno, qué bueno. Se presta más para una plática tequilera porque definitivamente es una invitación a la reflexión. Es una invitación a ir más allá. ¿En qué aspectos de mi vida estoy admirando o rechazando cualidades? Y ojo, utilizo la palabra cualidades. En este caso, estas cualidades puede ser que sean o no generativas. Pueden ser generativas o pueden ser limitativas, pero siguen siendo cualidades, ¿sí? Son cualidades, incluso pudiéramos darle la connotación de valores. Y es allí donde pudiéramos estar viendo. ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que proyectamos en el otro, ¿sí? Lo proyectamos en el otro y obtenemos un resultado. De hecho, pudiéramos decir, de nuevo, sin caer en el tema psicológico, que todo lo que implica el amor y el odio, pues va vinculado precisamente a estas proyecciones. ¿Por qué? Porque proyecto en el otro lo que me gusta o lo que no me gusta. Entonces, la persona que amo, pues en realidad no estoy amando a la persona, estoy amando el reflejo que estoy viendo de mí en esa persona, en las cualidades que yo considero que están bien, ¿sí? Que yo quiero. Y la persona que odio, pues igual, no estoy odiando al individuo que está allí, estoy odiando conductas, acciones, comportamientos que de alguna manera checan o chocan con mi propia sombra, ¿no? Entonces, es incluso, por eso es que digo que nos lleva a la reflexión mucho más profunda, ¿no? Aquí, que no es un tema que podamos concretar así como que, mira, lo vamos a meter en 5 minutos de conferencia y ya, ¿no? Sino que la invitación aquí es precisamente a ir descubriendo cuál es esa sombra que tenemos. ¿Cómo podemos descubrir cuál es la sombra o cómo podemos descubrir nuestra sombra? Esa sería también una pregunta interesante. Una de las formas más sencillas de descubrir nuestra sombra es a través del humor, ¿sí? ¿Qué clase de chistes te gustan? ¿Qué clases de chistes te hacen realmente reír? ¿Sí? ¿Cómo operas con el doble sentido o albur, como le llaman acá? ¿Cómo operas con el doble sentido? ¿Cómo operas con el sarcasmo, con la ironía? ¿Sí? Si tú ves cosas de humor, quizás algún show de comedia o algo que tiene estas áreas, por lo general te va a causar más risa que un chiste que llamamos blanco, ¿no? Un chiste más inocente, ¿no? Dicen por allí el humor negro, sí, efectivamente, el humor negro, ¿no?
Pero nos genera muchísima gracia. ¿Y por qué? Bueno, porque eso que está diciendo la persona toca directamente una fibra inconsciente nuestra, ¿sí? Eso que está diciendo el comediante, el stand-upero, está tocando una forma en la que pensamos, una forma como la que vemos el mundo, quizás no conscientemente, pero así se conecta con nosotros. Y en el momento en que se hace esa conexión con la persona que está contando el chiste, pues en ese momento está apareciendo nuestra sombra. Entonces es una forma muy interesante de ver cómo pensamos realmente y cómo esa bestia de la que hablamos al principio está allí. Tienes cara de que quieres decir algo, Sergio, suéltalo. Tienes el micrófono Pues apagado. es una forma de crueldad. ¿Cómo? El sarcasmo es una forma de crueldad. Puede ser, sí. Y Y una no crueldad muy usamos de inteligente, ¿eh? humor, efectivamente, lo usamos de humor disfrazado, humor negro disfrazado, pero es como la manera suave de poder expresar esa bestia que tiene ganas de ser idiota, estúpido, sarcástico, burlesco, humillante hacia la otra persona, esas cosas que jamás en la vida uno aceptaría hacer, pero el sarcasmo te lo permite y está validado socialmente, pero está muy Definitivamente. interesante el tema del sarcasmo. Sí, y ahí es precisamente donde pues aparece nuestro momento de encuentro con la sombra, ¿no? Entonces, es un momento de reflexión. Analícese, ¿qué chistes se escucha? ¿Sí? ¿Qué shows de comedia ve? ¿Qué clase de películas le gustan? Pues todo eso va reflejando esto. Otra manera de identificar, porque lo que estamos haciendo ahorita es repasando cómo podemos identificar nuestra sombra, cómo podemos descubrirla, ¿sí? Porque no puedo comenzar a trabajar con ella si no sé dónde está o no sé qué es o cómo se refuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de maneras de encontrar esa sombra, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos al humor, ¿sí? En primer lugar, tenemos al humor. Ahí nos llega una preguntita, ahorita te voy a entender, Juan, ya te la respondo, pero para no perder la idea de esta secuencia es la siguiente, ¿sí? El primer punto es el humor. Toda acción que manejemos con el humor, la vamos a estar realmente mostrando qué es lo que hay en nuestro interior. Otra manera que tenemos de reconocer nuestra sombra es precisamente a través de los sentimientos. Sentimientos exagerados, ¿sí? Sentimientos exagerados. ¿Ha notado a personas que se enamoran con una altísima intensidad? ¿Sí? Pero súper melosos, con muchísimos regalos y atenciones a tal punto que pueden convertirse en un poco asfixiante para su pareja, ¿sí? ¿Han visto esa clase de personas? En realidad, ¿qué está apareciendo allí? Ese sentimiento exagerado, pues nos está mostrando que hay en la sombra, ¿sí? Y a lo mejor qué es lo que quisiera recibir que no tiene o no ha tenido. Entonces es una forma de verlo. Lo mismo pasa con el sentimiento contrario, con el odio, ¿no? Te odio con odio jarocho, dicen por allí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un encono que sientes hacia esa persona, donde le recuerdas hasta lo que te hizo hace 20 años, pero hasta este momento lo sigues recordando, ¿no? Te mantiene ahí en el rencor, en el enojo, en la ira, ¿sí? Esa emoción exagerada también es una muestra de lo que habita en nuestra sombra, ¿sí? Otra forma de descubrir nuestra sombra es a través de un ejercicio que hacemos en coaching, que es el feedback negativo, ¿sí? Para los que están ahorita quizás tomando el diplomado en coaching, pues en algún momento en su formación lo van a ver. Los que no, pues la invitación es a que lo vean, pues vale el comercial. Pero el feedback negativo es un ejercicio donde la persona comienza a recibir el cómo lo ven los demás,
pero no desde la perspectiva del halago, porque cuando el otro me habla o cuando el otro me describe, pues busca hacerlo políticamente correcto. Aunque yo no tenga nada bueno que decir del otro, pero pues ahí tengo que decir algo positivo ahí para... No, aquí en el feedback negativo no. El otro te va a decir tal cual cómo se siente contigo. Y es una forma muy directa de ver qué conductas manifiestas a veces inconscientemente. Porque a lo mejor estás actuando desde tu sombra y no te das cuenta. Y es a través del feedback negativo cuando se maneja esto. Ojo, el feedback negativo no es que le des retroalimentación a alguien. Eso no es feedback negativo. Feedback negativo es un ejercicio controlado que se da en una sala controlada, en un ambiente controlado y en el que se desarrollan una serie de dinámicas para obtener. ¿Sí? No es lo mismo darle una retroalimentación negativa al otro, ¿sí? En una plática o en un café o un espacio aparte, ¿sí? Nada más aclarando pues esa parte. Y para realizar el feedback negativo, pues es muy importante que todos los que están participando pues estén totalmente convencidos de estar allí. Si una persona no está de acuerdo o no se siente cómoda recibiendo ese feedback negativo, pues no debería estar realizando el ejercicio, ¿sí? Comenten ahí en el chat que pues si se necesita el permiso, definitivamente se necesita el permiso, ¿sí? Y es parte de la misma dinámica que se va a ver, ¿no? Por otro lado, otra forma de ver nuestros lados oscuros o nuestra sombra es precisamente a través del efecto perturbador que tenemos en las personas que se relacionan con nosotros. ¿Sí? Está intenso esa parte, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienes en las personas que se relacionan contigo? Y Sea, Horus, ahí donde la gente quiere saber más, les vamos a dejar con esta intención perturbadora de que quiera regresar para escuchar lo que sigue después de ese comentario. ¿Qué te parece? Así de manipuladores vamos a hacer, ¿te parece? no, pues excelente, excelente. Ahí es el momento preciso para un comercial. Tenemos dos preguntas en el chat. No crean que me he olvidado de ellas. Simplemente estoy buscando el momento preciso para mantenerlas o para manejarlas. Y me parece ideal, ¿no? ¿Cómo es el efecto perturbador que tienes en las relaciones con otros? Lo vamos a ver después de este comercial. Adelante, Sergio. Excelente. Nos vemos después de comerciales. En 3 minutos estamos de regreso. Atentos. ¿Qué pasaría si tú también tuvieras la oportunidad de cambiar vidas? Si fueras una persona emocionalmente inteligente y productiva. O si fueras un profesional para apoyar a otros a cumplir sus metas. En Atrae, te ofrecemos el diplomado en desarrollo personal y coaching con diseño ontológico. Es el más completo y sobre todo tu alcance. Buscamos apoyarte en tu crecimiento personal y profesional, con nuevos aprendizajes de nuestros programas especializados en la modalidad online y con oportunidad de tomar clases presenciales en una hacienda en Los Lirios, Coahuila. Atrévete a tomar acción para desarrollar y aplicar esta profesión. Da el siguiente paso e inscríbete ahora y comienza a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Solo el hacerlo hace. Atrae.
¿No sabes cómo hacer tu currículum vitae? ¿Ya tienes uno y quieres actualizarlo con las mejores herramientas? Aprende cómo realizarlo en este curso taller donde te vamos a enseñar las bases para poder realizarlo y terminar uno como producto terminado. Vas a salir con tu currículum ya hecho y listo para que puedas distribuirlo en tus plataformas digitales y en las organizaciones de tu conveniencia. Este taller, impartido por el doctor Edwin Casillas, quien cuenta con una licenciatura en comunicación y un perfil organizacional, además de tener una maestría de alta dirección corporativa y un doctorado en educación. Este taller lo vas a poder vivir el día viernes 2 de octubre, viernes 2 de diciembre, de 4 a 7 de la tarde. Viernes 2 de diciembre, de 4 a 7 de la tarde, en las instalaciones de Atrae, aquí en Playas Diamante, en Playas de Tijuana. ¿Cómo hacer tu currículum vitae? Impartido por el doctor Edwin Casillas. No te lo pierdas. Y bueno, también recuerden que Atrae es abundancia a través del emprendimiento y forma grandes personalidades y grandes coaches como el maestro Horus Frías, aquí está presente. Recuerden que el diplomado en formación de coaching con diseño ontológico está abierto para ustedes para que puedas formar y fortalecer tus distinciones, habilidades personales y profesionales aquí en Atrae. Certifícate como uno de los mejores coaches del país. Así que pide información acerca de cómo participar en el diplomado. Y maestro Horus, seguimos con esa pregunta tan intensa, tan así, tan vibrante. ¿Tú qué Sí, onda con mis fíjate, distorsiones, relaciones o mis relaciones distorsionadas o cómo dijiste? estamos ahorita viendo las 6 formas de reconocer nuestra sombra, ¿sí? Habíamos visto ahorita lo que es el humor como primera forma de reconocerla. Vimos también los sentimientos exagerados, tanto de amor u odio. Vimos lo que es el ejercicio del feedback negativo. Y la cuarta forma de estas 6 de reconocer nuestra sombra en otros o reconocer nuestra propia sombra es el efecto perturbador que generamos nosotros en nuestras relaciones con otros. ¿Sí? Es decir, ¿cómo salen las personas que se relacionan con nosotros? Bien sea a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de amistades. Las personas que tienen por alguna circunstancia que tener una relación con nosotros, tienen que interactuar con nosotros. ¿Cómo terminan? ¿Sí? Salen lastimadas, salen heridas, salen alegres. ¿Cómo ven la relación desde una perspectiva en el tiempo? Esa relación que tuve de trabajo o de pareja o de amistad, ¿me dejó algo? ¿Contribuyó en algo a mi desarrollo, a mi crecimiento? ¿O por el contrario, generó dolor, generó angustia, generó sufrimiento, generó tristeza? Pues eso lo recibió el otro. ¿Sí? No sabemos qué es lo que el otro recibió. Pero nosotros, como protagonistas de la historia, tenemos que ver o identificar desde esta perspectiva cómo el otro vivió esa relación. Y desde la perspectiva de una conversación se puede obtener esa información. ¿Y qué es la conversación? La conversación es precisamente esa danza donde intercambiamos comentarios, donde nos relacionamos con el otro a través de las palabras y a través de las percepciones que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos decir que la conversación es la parte más básica de la comunicación. Si nosotros nos damos el permiso de tener una conversación con algunas de estas personas con las que nos hemos relacionado en algún momento en el pasado, podemos rápidamente identificar
de qué manera se ha manifestado nuestra sombra en esa relación y qué daño ha causado en el otro, ¿sí? Porque lo vamos a identificar a través del daño, ¿sí? Cómo, por ejemplo, si fue una relación de trabajo, ¿cómo te sentiste con tu jefe? ¿Cómo te sentiste con tu entorno? ¿Qué recibiste? ¿Sí? O si fue una relación amorosa, bueno, ¿cómo te fue con esa pareja? ¿Esa pareja sufrió a tu lado, se traumó o por el contrario te recuerda con cariño? Si fue una relación de amistad y esa amistad hoy día no está tan cercana, pero en algún momento sí fueron cercanos. Bueno, ¿qué hizo que ya no sean cercanos? ¿Sí? Entonces, desde ahí podemos empezar a identificar conductas que a lo mejor no somos conscientes de ellas, pero que nos pueden dar una retroalimentación bien interesante. El quinto elemento para reconocer nuestra sombra es precisamente a través de las acciones impulsivas. ¿Alguna vez has realizado una acción impulsiva? ¿Qué fue lo último que hiciste por impulso? Puede ser algo tan simple como comerte algo que no debías, quizás porque estabas en una dieta o algo, o hacer una compra sin pensar, o irte de viaje, o renunciar al trabajo, como dicen acá en el chat, ¿no? Entonces, son acciones que realizas por impulso. Bueno, ese impulso, lo que ustedes consideran que es el impulso, en realidad es su sombra manifestándose. Y en esa manifestación instantánea es donde se produce la acción por impulso. Luego te llega el remordimiento porque la luz comienza a darse cuenta, hey, ya va, hiciste algo que no debías. ¿Sí? No lo pensaste bien, no mediste las consecuencias, gastaste de más, te quedaste sin el ingreso, y rompiste la dieta, hiciste algo que no debías. Y en ese momento, pues, de reflexión, vuelves a empujar a la sombra, a su closet, a su caja oscura, a su hoyo, ¿sí? Pero en el momento es el espacio donde la sombra aparece. Entonces, una forma de identificar cómo es nuestra sombra es precisamente eso, analizar todas las acciones que hemos realizado de manera impulsiva en el pasado. Y ya de esa forma podemos saber hacia dónde o qué tendencia lleva nuestra sombra. Y voy a tomar de ejemplo lo que mencionan acá, renunciar al trabajo. ¿Qué te llevó a eso? Pues a lo mejor el hartazgo, cansancio, quizás un mal ambiente de trabajo, una mala relación con tu jefe. Cualquiera de esas situaciones pudo haber detonado eso. Del lado, vamos a llamarle negativo, entre comillas. Ahora, de un lado positivo, pudiéramos decir, no, pues la búsqueda de nuevas oportunidades, el buscar el desarrollo, el buscar hacer algo más, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden motivar eso. Pero lo importante no es el renunciar al trabajo en sí, sino analizar qué nos llevó a eso, porque ese motivo que me llevó a salirme me lleva a pensar cómo actúa la sombra o qué es lo que quiere la sombra o a qué le da prioridad la sombra. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de eso, de las prioridades de la sombra. Y el sexto punto o la sexta clave para reconocer la sombra o descubrir la sombra en mí es precisamente en el enojo desproporcionado. ¿Alguna vez te has enojado lo suficientemente fuerte para que luego reflexionaras y dijeras, no debía haberme puesto así? ¿Has tenido esa sensación alguna vez? Bueno, déjame decirte que tuviste una oportunidad maravillosa de reconocer a tu sombra, porque quien estaba tomando el control en ese momento no era tu lado luz, era tu lado sombra. ¿Sí? Quien estaba actuando allí era tu sombra. Quien estaba gritando en ese momento, quien estaba batiendo cosas o tirando cosas o haciendo, era tu sombra. ¿Sí? Y ahí el problema no es que ella actuaba así,
El problema es identificar la motivación de la sombra y saber qué quería la sombra en ese momento y qué la llevó a reaccionar de esa manera. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos pues, nos permiten identificar la sombra. Ahora bien, voy a contestar estas dos preguntitas para irme a la fase conclusiva, porque luego va a llegar Sergio y me va a decir que se me acabó el tiempo. Entonces, antes de que eso ocurra, pues primero con Juan, que habla acerca de una persona herida, hiere a otras. Sí, definitivamente, pero ahí hay que buscar quién está herido, si el lado consciente o el lado de la sombra, ¿sí? Porque si la sombra está herida, siempre va a lastimar a otros, en todos los casos. Hay que identificar qué está hiriendo a la sombra, cuál es esa herida que está reprimida o que está oculta. ¿Y cómo lo puedes averiguar? A través de un proceso psicológico, ¿sí? Eso no se ve en el coaching. Eso no es área de coaching, eso ya es un área del psicólogo, pero sí es identificar qué es esa herida tan profunda que está reprimida, que está oculta, que sin embargo me lleva a tomar acciones que terminan lastimando a otros. Entonces esa es una manera de manejar, ¿sí? Por otro lado, nos preguntan por acá sobre lo que es si yo quiero, si yo sé que la persona se está proyectando en mí, si yo puedo hacer algo para cambiar la emoción o sanar la herida. ¿Sí? Bueno, lo primero, qué interesante que ya puedas reconocer que la otra se está proyectando. ¿Sí? Ya ahí hay un avance muy grande, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos vamos por la vida sin ser conscientes de esto. Entonces, qué bueno que lo estés haciendo. Y la respuesta directa sería no. No puedes hacer nada directamente. ¿Por qué? Porque la otra persona todavía no le ha caído el 20, como dicen acá, no se ha dado cuenta de que quien está actuando es su sombra y que tiene asuntos que resolver. Hasta que la persona no llegue a ese momento de reflexión, donde llegue a esa conclusión, es que va a poder tomar acciones. Cualquier cosa que tú intentes hacer por sanar esa herida, va a ser repelida con rechazo. ¿Sí? Cualquier cosa que intentes por acercarte al otro, para sanar esa herida, para dar de que esté bien, para que evitar esa proyección y hacerle ver que se está proyectando algo del mismo, lo va a rechazar. ¿Sí? Todo lo que hagas lo va a rechazar. Entonces, hasta que la persona no sea consciente de un proceso reflexivo que sí tiene que tomar cartas en el asunto, no lo va a hacer. Y difícilmente, si tú eres el objeto de la proyección, difícilmente en algún momento tú pudieras hacer algo por sanar o ayudar a sanar a esta persona. De nuevo, otra vez, psicólogo, ¿no? Es quien tiene que encargarse pues de ese tema. Por otro lado, nos preguntan acá, a ver, dicen por acá, mi sombra busca que se callen porque no me comprenden y no los quiere escuchar y por eso me enojo y levanto la voz. Y resulta peor porque valido su tener razón de esas personas. ¿Sí? Es lo que hablábamos ahorita, el rechazo. O sea, simplemente quien está saliendo allí es mi sombra, quien se siente impactada es la sombra, quien se siente atacada es la sombra. Y en ese momento la sombra, como el Dr. Jekyll de la ilustración que poníamos al principio, el Mr. Hyde, sale y el Dr. Jekyll queda ocupado, ¿no? Sale, es Mr. Hyde y comienza a gritar y comienza a enojarse y comienza a hacer toda una escena, ¿sí? Pero es Mr. Hyde, ¿por qué? Porque es nuestra sombra la que se está expresando, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues hay que trabajar pues en cada una de estas cosas. Nos preguntan por acá, en relación conmigo, no en relación con la otra persona, ¿será mi propia herida cuando esa persona se proyecta en mí? Eso sí, si ya tú has llegado a un valor de un nivel de conciencia en el cual estás reconociendo que otro se está proyectando, pero se está proyectando en una herida que ya tú traes, pues la labor consciente sería pues empezar a sanar tú para que ese espejo donde el otro se refleja, pues simplemente deje de estar.
Pero, insisto, siempre es bueno el acompañamiento profesional con relación a estas actividades. Ahora bien, habiendo dicho todo este tema de la sombra, que como les decía al principio, pues puede resultar apasionante y largo, porque pues esto es para una plática de mucho más tiempo, pero la perspectiva del coaching no es resolver la situación de la sombra, ¿sí? Fíjense, un coach no resuelve el problema, porque estamos hablando de un trauma, estamos hablando de un tema psicológico. Lo que hace el coach es trabajar con lo que está y a partir de eso generar un espacio de posibilidades que esté alineado al objetivo de la persona, ¿sí? Entonces una persona puede decir, es que yo no logro realizar mis metas porque tengo este trauma, o porque tengo esta situación, o porque tengo una herida interna, o porque mi papá me pegaba, o qué sé yo, ¿sí? Pueden generarse muchas situaciones internas. El coach, ¿cuál es la diferencia entre el coach y el psicólogo? El psicólogo va a empezar a trabajar esa relación que tienes contigo y con tu entorno, a revisar tu historia y a pedirte que replantees tu historia para, desde una interpretación distinta, generar una realidad diferente. Eso es lo que hace el psicólogo, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el coach? El coach no se mete en eso. El coach simplemente dice, ¿sabes qué? Estás traumada porque tu papá te pegaba o porque tienes una herida emocional. Ajá, ¿y qué? Con eso, teniendo eso, ¿qué puedes hacer para ahora sí lograr tu objetivo? ¿Sí? Porque el coaching se concentra en el logro de objetivos, ¿sí? A pesar de, ¿sí? Lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, voy a lograr esta meta con el trauma, con la sombra, sin la sombra o a pesar de la sombra. Y es allí donde para poder trabajar la sombra tenemos que primero reconocerla y hacer las paces con la sombra. Si la quiero resolver, tengo que ir con el psicólogo. Ahora, si la quiero simplemente hacer las paces con la sombra, puedo trabajarlo desde la perspectiva del coaching. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo primero que va a hacer el coach es un proceso de indagación, ¿sí? Y este proceso de indagación, pues es precisamente saber tu historia, pero no para resolver tu historia, sino para saber cuál es tu contexto. Y luego va a empezar a identificar dentro de ti cuáles son algunos de los valores, ¿sí? De los valores que te condicionan como persona. Esas cualidades que tienes en combinación con otros. Esas cosas que le dan realce a tu vida, pues condicionan las cosas que realizas. Lo que no siempre estás consciente es que el 100% de las cosas que hacemos vienen de los valores. Y es ahí donde dices, bueno, pero el 100%, pero si yo hago cosas que no son productivas, si yo postergo, si yo a veces actúo en forma irresponsable, si yo a veces dejo de hacer las cosas importantes y me tomo un respiro, si yo a veces le hago daño a otros, si yo a veces respondo mal, entonces, ¿cómo me vas a decir que viene de los valores? Es que lo que tú no sabes es que los valores que se están manifestando son los valores de tu sombra. ¿Sí? Entonces allí tenemos un conflicto entre los valores luz y los valores sombra. ¿Sí? Ese conflicto entre la luz y la sombra es lo que nos aleja del logro de nuestros objetivos. ¿Sí? Cada vez que dejamos una tarea para después, cada vez que hacemos algo que de alguna manera está en contra de nuestros objetivos primarios, cada vez que entramos en un conflicto aparentemente sin motivo, una forma desproporcionada, estamos en presencia de la aparición de nuestros valores sombra. Y no es algo malo. Decía Sergio al inicio, es que he descubierto que mi sombra está al mismo nivel que mi luz. Y es cierto, cuando llegamos a la mediana edad,
es cuando nos hacemos conscientes de la existencia de la sombra. Antes de eso, simplemente la sombra sigue oculta y tratamos de mantenerla oculta llenándonos de ocupaciones y de actividades o incluso la búsqueda hasta de la espiritualidad o de la paz o de la filantropía. ¿Sí? Tú ves a la gente que está metida en que, ay, mira, salvemos a las ballenas y hagamos esto y cuidemos a las tortugas. Y no estoy diciendo que esté en contra de estos movimientos, ¿no? O que no, que vamos a impulsar la equidad y la inclusión y no sé qué. Y pues participan activamente en todas estas cosas. En realidad, todas estas cosas aparentemente positivas que hacen las personas en favor de su mundo o en favor de su entorno, lo que están haciendo es tapar lo que quiere salir, ¿sí? Y convencerse a sí mismas de que eso que quiere salir no es bueno y se termina tapando. Otra forma de taparlo es con el trabajo, llenarme de muchísimo trabajo o de muchísimas cosas que estudiar o que buscar o que hacer. Y si tengo una agenda sumamente ocupada, ¿qué creen? No voy a tener tiempo para reflexionar y por lo tanto no voy a darme cuenta de la existencia de la sombra. Entonces, todos estos mecanismos son mecanismos de defensa de nuestro lado luz, que vamos a llamarle consciente, de nuestro lado luz para protegerse de ese monstruo que está oculto allí, pero que realmente no es un monstruo, ¿sí? De hecho, Carl Jung, en este libro que les comento, él habla de un sueño que tuvo y él soñaba que estaba en medio de un bosque brumoso. Se han visto, por ejemplo, ahí en playas, cuando viene toda la bruma, la neblina y se cierra todo. Bueno, él estaba en un bosque lleno de neblina, en la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando tienes la neblina? Pues todo se refleja, ¿no? Él tenía que cuidar una luz muy chiquita en ese bosque, era un sueño. Y resulta ser que voltea y se da cuenta que hay algo oscuro y tenebroso que viene detrás de él. Y él pues tenía muchísimo miedo, pero después se dio cuenta que este oscuro y tenebroso que venía detrás era su propia sombra proyectada por la luz que tenía. ¿Sí? No podía mantener la luz si no aceptaba que la sombra estaba ahí. De igual manera pasa con nosotros. No podemos mantener una conducta enfocada a la luz, entre comillas, si no hacemos las paces con nuestra propia sombra. Un ejemplo muy claro, porque ya me van a cortar y van a decir que se acabó el tiempo. Un ejemplo para que lo podamos identificar más fácilmente. Si yo estoy, si me gusta dormir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común. Me gusta dormir hasta tarde, me gusta levantarme hasta el mediodía, es más, no levantarme, si pudiera, me quedara todo el día en la cama. Si yo digo abiertamente eso, automáticamente en cada uno de ustedes se genera un juicio. Y ese juicio es, mira qué flojo es. ¿Sí? Este es un flojonazo, este no hace nada, es un perezoso. ¿Sí? Se genera un juicio. Entonces yo, para evitar el juicio que detona esa conducta que me gusta, que disfruto, que es dormir, lo que hago es proyectar una cualidad positiva, entre comillas, que le vamos a llamar valor luz y que es directamente proporcional al contrario. Y entonces, ¿qué le digo a todo el mundo? No, yo soy un tipo bien trabajador. ¿Sí? Y entonces me compro a mí mismo esa narrativa. ¿Sí? ¿Qué es la narrativa? La narrativa es el cuento que me he hecho a mí mismo para justificar mi existencia en el mundo. Entonces, me compro la narrativa de que soy trabajador y trato de hacer todo para parecer trabajador. Y me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a trabajar y me pongo a hacer cosas y me ves hasta las 11, 12 de la noche haciendo cosas porque soy trabajador. Pero ¿qué pasa el día en que el reloj no suena a las 5 de la mañana? Simplemente voy a seguir de largo, ¿sí? Mi sombra se va a hacer patente y me va a llevar de largo. Entonces, el valor del trabajo no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la sombra
del sueño, del descanso, vamos a ponerle el valor del descanso, sombra, ese valor del descanso es más poderoso que el valor que me he creado de ser trabajador, ¿sí? Entonces, como eso podemos verlo en todas nuestras actividades. Cada vez que postergamos algo, cada vez que hacemos algo que está en contra de nuestros intereses primarios, se aparece el valor sombra. Por ejemplo, el chico que está en la prepa, por ejemplo, y tiene un examen al día siguiente a las 7 de la mañana y de ese examen depende su carrera y lo invitan la noche anterior a una fiesta. Y él sabe que tiene que estudiar, sabe que lo responsable sería estudiar y dedicarse y descansar lo suficiente para el examen, pero elige irse a la fiesta. Y llega a su casa en estado de ebriedad a las 4 o 5 de la mañana y no presenta su examen al día siguiente y pierde la carrera. Automáticamente lo tildamos de irresponsable y cualquier otra cantidad de juicios que se nos vengan a la mente. Pero este chico hizo una elección entre dos valores, ¿sí? El valor quizás de la responsabilidad de la carrera, del desarrollo, vamos a ponerle valor del desarrollo, y el valor de la amistad, de la convivencia y del compañerismo. ¿Cuál eligió? ¿Cuál es más fuerte? El que hizo que se fuera a la fiesta en contra del examen es su valor más fuerte. Ese es su valor sombra. Entonces, cada vez que hacemos algo que está en contra de un interés primario, o sea, lo lógico, oye, lo lógico es que vayas y presentes el examen. Ese es un interés primario. Cada vez que hacemos algo que está en contra de nuestros intereses primarios, estamos en presencia de la aparición de un valor sombra. Y el problema no es que esté el valor sombra allí, hay que dejar de satanizar a la sombra. No hay que satanizar a la sombra. No es el enemigo, no es el diablo la sombra. Simplemente hay que darle su lugar. Si me gusta dormir, entonces debo asignar un espacio en mi agenda semanal para levantarme tarde. ¿Qué me impide quedarme un domingo hasta tarde? ¿O qué me impide quedarme un domingo durante todo el día? A veces no se han dado cuenta que intentan quedarse a dormir y si tienen algún familiar o alguien en su casa, enseguida empiezan a cuestionarlo. ¿Y qué haces ahí tirado? ¿Y qué haces acostado? Deberías levantarte. Es una falta de respeto hacia nuestra propia sombra. Entonces, definitivamente hay que darle espacio a la sombra, hacer las paces con la sombra, y es precisamente el coach, a partir de un proceso de descubrimiento, un proceso de indagación, a través de ciertas dinámicas y ejercicios, cómo va a ponerle la sombra de frente a su cliente. Y con base en la luz y la sombra que tiene el cliente enfrente, ahora sí el cliente puede decidir conscientemente cuál es la mejor estrategia para llegar a sus objetivos. Y de esa manera cumplir sus objetivos sin atentar y sin hundir, meter más en el hoyo a la sombra, sino teniendo completa paz dentro de esa armonía que está creando para su logro. Entonces la invitación, como bien lo dijo Sergio al inicio, es a reflexionar en esa sombra, a identificarla con estos 6 elementos que vimos en esta conferencia, y a partir de ese momento comenzar a trabajar en una ruta que nos lleve a hacer las paces y que nos conecte con nuestros objetivos. Todos tuyos. Señorón, pues qué temazo, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu lado oscuro también. Y bueno, yo creo que sí, nos dejaste pensando bien, reflexionando, como lo decimos nosotros. Y bueno, qué bonita conclusión decir que más que pelearnos, llegó el momento de aceptar, de reconocer, de echar un clavado a qué es lo que realmente nos está gobernando. La luz se muestra muy fácil en vista exterior, en palabras, pero somos totalmente gobernados por nuestra sombra en la parte más fuerte. Y esa es la que nos da miedo sacar, nos da vergüenza o estamos inconscientes, pero bueno, creo que hay mucha tela donde cortar ahorita y espero que las personas en esta conferencia presentes pues se hayan quedado con un chorro de preguntas en la cabeza y eso lo agradeceríamos mucho. Así es que, señores, muchísimas gracias.
Señores, nos gracias a ustedes por la despedimos. Ya saben, la invitación. conferencia que grabada para ustedes. No se pierdan el próximo jueves. Ya saben, a las 5 una conferencia más. Horus, un gran abrazo, campeón. Y estamos a la orden aquí contigo y con todos los presentes en su comunidad Atrae. Que tengan excelente tarde.